En Pino Suárez, esquina con Rinconada de Jesús, se encuentra un establecimiento que abrió sus puertas en 1913. Desde entonces acuden aquí gentes de campo, charros que quieren comprarse desde una corbata o una botonadura hasta un sombrero o una magnífica silla piteada. Yo no sé, realmente no sé qué cantidad de objetos hay en el caballo mexicano. Podría detenerme a mirar cada uno de ellos porque son muy hermosos, pero por el momento quiero sobre todo escuchar la voz de quien nos puede contar la historia de este establecimiento. El actual propietario del caballo mexicano es el ingeniero Braulio Santos. En una charla previa me comentó con mucho orgullo que todos los objetos que se encuentran aquí, que pueden ser de seda, de cuero, de piel, de lechuguilla, están hechos por artesanos mexicanos. Yo supongo que justamente esos artesanos han venido de familia a prestar sus servicios en este lugar que nos emociona mucho visitar. Ingeniero, me da mucho gusto conocerlo. El gusto es para mí, Cristina, es para mí un honor tenerla en esta su casa. Por favor, cuéntenos quién es el fundador de esta tienda. En el año de 1913, mi abuelo, el señor Braulio Santos Burgoa, fundó la talabartería El Caballo Mexicano. Él era un hombre procedente de un lugar pequeño en el estado de Oaxaca que se llama Tecomastlahuaca. Cuando llegó aquí consiguió trabajo pronto en una talabartería importante que existía aquí en el centro de la ciudad en aquel entonces. ¿Dónde estaba? Esa talabartería estaba en la calle de Flamencos, hoy Pino Suárez, donde hoy es el número 18 de la calle Pino Suárez. ¿En otra esquina? A la siguiente esquina, sí. ¿De quién era esa talabartería? Esa talabartería se llamaba La Abeja. Allí entró a trabajar mi abuelo como talabartero en el año 1907. Después de 6 años de trabajo constante y dedicado y de ahorro permanente, él pudo estar en condiciones de independizarse y poner su propio negocio. Ingeniero, ¿usted sabe dónde vivía su abuelo? Mi abuelo vivía en lo que es la calle de Correo Mayor. Ingeniero, ¿el caballo mexicano siempre ha estado en esta esquinita? No, Cristina, este negocio lo fundó mi abuelo en la antigua calle de Valvanera, casi esquina con la calle de la Plaza de Jesús. ¿Cuál era la calle de Valvanera? Justamente donde hoy es la calle de Uruguay, en el número 113, donde hoy es el número 113 de la calle de Uruguay, casi esquina con Pino Suárez, aquí a la vuelta. Estos siempre han sido sus rumbos. La clientela que viene hoy a visitar esta tienda, ¿será la misma que acudía a la de su abuelo? Yo considero que ha cambiado en parte. Desde luego que la gente de campo, que utiliza el caballo como un instrumento, una herramienta de trabajo, nos sigue visitando como desde aquel entonces lo hacían. Y hoy en día pues ha aumentado nuestra clientela en otros estratos de la sociedad. ¿Cuáles? Pues la gente común y corriente que requiere algún tipo de artículo de piel nos visita, la gente que se dedica a deportes como la charrería o la equitación. O sea, ¿usted ha ampliado la cantidad de productos que ofrecía su abuelo? Sí, se ha multiplicado la cantidad de productos. Mi abuelo se inició elaborando y vendiendo básicamente sillas de montar, artículos para caballo. Y aunque él se inició en una época muy difícil, porque fue en plena época de la Revolución. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en aquel entonces la población del país era eminentemente rural y los artículos para caballo eran un instrumento indispensable para el hombre de campo. ¿Su abuelo le habló a su padre, por ejemplo, de qué ocurrió durante la Revolución con su vida, con su establecimiento, con su familia? Sí, él le comentaba a mi papá en pláticas me lo hizo saber a mí, que los primeros años de vida de este negocio fueron especialmente difíciles. La falta de suficientes recursos para promover su desarrollo económico, aunado a la situación económica, política y social por la que atravesaba el país en aquella época, pues hicieron muy difícil el despegue de esta pequeña y naciente empresa. De aquel ¿Alguna vez tuvo que cerrar el establecimiento? Jamás hemos cerrado. Desde que se fundó, gracias a Dios, con 10,000 problemas en ocasiones, siempre hemos seguido adelante, ¿no?
¿Quiénes eran los proveedores de su abuelo? ¿Usted sabe? Él era fabricante, él elaboraba sus propias sillas de montar. Sí, pero ¿quién le traía el cuero? ¿Quién le traía el hueso? Lo traía de su pueblo natal, Tecomaztlahuaca. ¿Usted sabe cómo transportaban esas materias primas? Sí, Cristina, en parte por carretera y en parte por ferrocarril. En aquel entonces existía un camino de terracería que unía a Oaxaca con la ciudad de Puebla. Todavía no se construía la carretera de México a Puebla. ¿Cuánto tiempo tardaría ese recorrido, ese viaje? Yo creo que bien se llevarían unos 3 días en llegar los productos a México, procedentes de Oaxaca, sí. Ingeniero, ¿en qué momento llegaron a esta esquina? Mire, pues antes de llegar a esta esquina, en el año de 1923, el negocio se trasladó al Mercado del Volador, que era un centro comercial muy importante de aquella época. Y en 1930 ordenaron la desocupación del mercado y fue cuando mi papá alquiló este local y se vino aquí a Pino Suárez 27, donde permaneció hasta 1960 en una antigua casa que había aquí. En el 60, el entonces regente de la ciudad, Ernesto P. Uruchurtu, ordenó la desocupación de todos los edificios de la acera poniente de Pino Suárez, con el objeto de hacer más amplia esta calle, la calle Pino Suárez, para convertirla en avenida. Entonces se demolieron todos los edificios antiguos. Estuvimos 2 años en el edificio de enfrente, en Pino Suárez 28 Altos, donde anteriormente teníamos la bodega y el taller. Lo ocupamos durante 2 años para despachar ahí mismo a nuestra clientela. Y en 1962, una vez terminado este edificio nuevo, nos cambiamos nuevamente aquí, donde desde entonces permanecemos en este local como usted lo ve. ¿Cuál será su cliente más antiguo o el primero que acudió cuando ustedes abrieron esta tienda? Precisamente fue el licenciado Ernesto P. Uruchurtu. ¿Qué le compró? Una silla de montar piteada. Él tenía mucha sensibilidad para los artículos artesanales de gran calidad y una silla piteada es una verdadera obra de arte. Pues yo considero que también es una obra de arte la forma en que usted nos ha contado parte de la historia de su familia y algo de la historia de este antiguo establecimiento.